La adoración, sed de Dios y sed del hombre. La adoración eucarística nos permite recuperar el asombro ante este misterio, volver a descubrirlo en la celebración de cada misa y penetrar más profundamente en él. Toda la vida espiritual de la Iglesia se nutre de la Eucaristía, en la que reconoce su fuente y su cúlmine, su fuente en que todo parte de ella. Sin Eucaristía no hay Iglesia, no hay sacrificio redentor, no hay salvación, no hay más alto que ella, pues su cúlmine es Dios mismo. Hablar de adoración es como hablar de amor. Se puede decir mucho y sin embargo no decir lo esencial. Se trata de lo inefable, donde ya no caben palabras sino vida. A la adoración se la vive como al amor, y al final, como a amar, a adorar se aprende adorando. Hay dos verdades que se tocan y son estas. Dios crea al hombre y lo crea libre, libre de elegir a Dios y reconocerlo como su creador y también como su salvador. Y el hombre alcanza la beatitud dándole gloria, alabando y adorando a Dios. Por tanto, la adoración es un acto libre de quien busca la verdadera dicha en Dios, de quien busca el reposo de su alma ante la presencia de su Dios. Adorar a Dios es una necesidad intrínseca del hombre. No se puede verdaderamente vivir sin adorar a Dios. En la adoración el hombre descubre su verdadera dimensión y descubre que en Dios no existen confines. En la adoración encuentra su reposo y alcanza la paz. Parafraseando a San Agustín, podríamos decir que nuestro corazón no encuentra reposo hasta que no descansa en Dios, hasta que no lo encuentra y lo adora. Un abismo llama a otro abismo, dice el salmista en el Salmo 42. Solamente el infinito y eterno amor de Dios puede llenar el vacío existencial que hay en el hombre cuando no conoce ni se ha encontrado con Dios. Voy a volver a repetir esto, queridos oyentes, porque es muy importante. Solamente el infinito y eterno amor de Dios puede llenar el vacío existencial que hay en el hombre cuando no conoce ni se ha encontrado con Dios. Cuando no está Dios en el horizonte de una vida, se vive la angustiosa contradicción entre el haber sido creado con anhelo de eternidad y la realidad de las propias limitaciones, de la fragilidad y lo efímero de esta vida. Todo hombre tiene sed de eternidad, de infinito, de trascendencia, aun cuando no sea consciente de ello. Esa sed es en realidad sed de Dios. Como lo expresa también el salmista, mi alma tiene sed de Dios vivo, que es el Salmo 42 también. Pero, y esta es la buena nueva que nos revela el Señor, también Dios tiene sed del hombre de su salvación. Esto es muy importante, queridos oyentes, que también Dios tiene necesidad de nosotros, porque Él nos creó por amor y Él quiere que nosotros también lo amemos. También Dios tiene sed del hombre y tiene sed de nuestra salvación. No es un caso que el diálogo de Jesucristo con la samaritana comience con «Dame de beber». Ciertamente tendría el Señor sed física, pero para Él había otra más importante que apagar. Por eso también a los discípulos que habían regresado y estaban extraños de verlo conversando con una mujer
y por añadidura samaritana, cuando le dicen que coma, él responde que tiene un alimento para comer que ellos no conocen, y luego explica que ese alimento es hacer la voluntad del Padre. La sed de Cristo es sed de la salvación de las almas. Su hambre es hacer la voluntad del Padre, salvar a toda la humanidad. Jesús, en ese momento concreto del relato, tiene sed de la salvación de aquella vida perdida y a través de ella de todos los habitantes de Sicar. Aquel dame de beber bajo el sol del mediodía en el pozo de Jacob se espeja en otro mediodía cuando se oscura el sol en el Gólgota. Es el tengo sed de la cruz. Decía que el diálogo comienza con el dame de beber, pero culmina con la pregunta de la samaritana de dónde adorar a Dios. De la sed del Señor deriva a la sed de la samaritana. ¿Dónde adorar a Dios? La sed del hombre y la sed de Dios se encuentran en la adoración. Se encuentran y se sacian recíprocamente. A Santa Margarita María Alacoque le decía el Señor: tengo sed, una sed infinita de ser amado y adorado en el Santísimo Sacramento. Solo el amor infinito de Dios llena el infinito vacío de eternidad, de bondad, de verdad, de justicia, de belleza del hombre. La adoración no es una devoción individual que aísla a la persona. Esto es muy importante también. Nunca debe disociarse el culto que manifiesta la fe y el amor a Dios del amor a los hermanos. Muchas veces se oyen críticas sobre la adoración porque dicen que propone un intimismo, a un aislarse del resto, y se le antepone a la acción caritativa que busca a Dios en el otro y lleva a Dios al otro. A esa crítica se le responde que este tipo de división, o esto o el otro, o contemplación o acción, no viene de Dios. Así como es cierto que hay que advertir que si no hay bondad en el corazón, no hay verdadero culto agradable al Señor, también es de rechazar todo intento de división entre dos aspectos fundamentales de la vida en Cristo: la contemplación y la acción. Así lo enseñó el Señor en su vida en la tierra. La simple acción que carezca de su fundamento e impulso contemplativo es efímero activismo humano. Llevamos al mundo lo que antes hemos recibido de Dios en la adoración. Contemplata alis tradere, decía Santo Tomás de Aquino, que significa contemplar y llevar de lo contemplado. Y la beata Madre Teresa de Calcuta afirmaba: nosotras, las misioneras de la caridad, pasamos primero nuestra hora santa ante el Santísimo para luego pasarla con Cristo en el pobre. La adoración lleva a la acción fecunda. No hay que olvidar que la misión está encerrada en la Eucaristía y que luego de llamarnos así, el Señor nos envía al mundo. La adoración es siempre encuentro transformante y de plenificación del corazón. Adoración es también acción de gracias, Eucaristía, que se prolonga en el tiempo de quien se sabe no solo creado, sino amado por Dios. La adoración es también una respuesta. Es respuesta al saber que no somos productos del azar,
de una ciega evolución, sino de un proyecto de amor divino, concretísimo y personal, que nos ha sido revelado en y por Jesucristo. Adorar es la respuesta consciente del creyente a la presencia de Dios. Adorar es un acto de reconocimiento de la inmensidad, la majestad, la gloria de Dios, al mismo tiempo que acto de gratitud a la gratuidad de la vida eterna que nos da en cada Eucaristía. Porque en la Eucaristía el don que Dios hace de sí mismo conlleva la eternidad del donante al comunicante. Juan 6:54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esto, por supuesto que lo dice Juan, el que lo dice es nuestro Señor Jesucristo. Queremos decir de que esto está en Juan 6:54. La eficacia del sacramento en la participación. Sin embargo, también esto hay que decirlo, no todo recibir la Eucaristía es entrar en comunión con Dios. El sacramento exige participación. La gracia es don que reclama una conquista de quien la recibe, una aceptación, una acogida. Cierto que Dios nos sorprende y puede obrar a pesar de la falta de predisposición de la persona, pero lo más probable es que si la recepción de la Eucaristía no se realiza con la debida disposición y participación, con la conciencia de a quien se recibe, no habrá verdadero encuentro ni posterior fruto. La fe y el amor exigen que en cada encuentro con la Eucaristía sea de adoración. La adoración a la Eucaristía es la adoración a la presencia real, viva, verdadera, única en tanto substancial, de nuestro Señor Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Por el Hijo accedemos en el Espíritu al Padre, y por eso también la adoración eucarística es adoración a la Santísima Trinidad. Nunca se insistirá lo suficiente, especialmente en estos tiempos en los que se ha cosificado a la Eucaristía, y eso por los desarreglos y desvaríos litúrgicos. Que adorar a la Eucaristía es adorar a Dios mismo, no es detenerse ante un símbolo, sino contemplar con humilde estupor la presencia divina que ha descendido hasta ese límite inimaginable a nosotros. No es posible que se reciba nada menos que a Dios sin que nada en la persona se conmueva o se comporte como a quien le dan un bizcocho o un caramelo. ¿Cómo puede ser eso posible? Quien así actúa está ausente del acontecimiento más importante de su vida. Si está ausente, no habrá encuentro, porque la comunión es un encuentro personal, y para que dos personas se encuentren, es obvio que ambas deben estar presentes. Así como no se puede entrar en comunión con Dios sin ser consciente de a quién se está recibiendo la Eucaristía, lo cual implica el mayor respeto y adorante recogimiento, también tal encuentro exige la purificación del corazón, la acogida en un cuerpo que se vuelve templo de Dios, el deseo de una vida acorde a la voluntad de Dios. Por eso, la Santísima Virgen, en las apariciones de Garabandal, después de exhortarnos a adorar al Señor diciendo: hay que visitar al Santísimo frecuentemente, a continuación de este mensaje agregaba: pero antes
hay que procurar ser muy buenos. Adoración eucarística perpetua. Es sólo en el silencio que el corazón entabla un diálogo de amor entre lo más profundo del yo y el tú infinito y eterno de Dios. La adoración perpetua, que es adorar al Santísimo Sacramento, expuesto en una custodia día y noche, y todos los días sin interrupción, es la respuesta a Dios con nosotros siempre. Él ha decidido permanecer con nosotros para siempre en el augusto sacramento y nosotros respondemos con nuestra permanente adoración. Perduramos el encuentro personal comunitariamente y así pasamos el testimonio de unos a otros, testimonio de su presencia viva entre nosotros, y lo hacemos todos los días a toda hora, es decir, entre todos, con lo poco de cada uno, construimos una cadena de adoración, de fe y de amor en torno a Jesús Eucaristía. De ese modo, el culto terrenal que nunca se interrumpe se une al del cielo, donde día y noche, sin cesar, se adora, se bendice, se rinde honor y gloria al Cordero y al que está en el trono. Esto que acabamos de leer está en el Apocalipsis 4, de 8 a 11. Solo Jesucristo pudo adorar al Padre infinitamente. Solo Él, que era uno con el Padre, pudo estar permanentemente en actitud adorante. Por eso Él, la cabeza del cuerpo místico que somos nosotros, su Iglesia, es nuestro modelo de adoración perpetua. La adoración eucarística perpetua va dirigida a Dios y al mismo tiempo en beneficio propio y de los hermanos por quienes intercede o quienes se acercan por el mero hecho que nosotros estamos ahí como fieles custodios, permitiendo que las puertas estén abiertas. Es la manera que tenemos de dar una respuesta constante en el tiempo hacia quien no deja de ser Dios y de amarnos de amor eterno. Es la fuente de agua viva que sacia la sed de vida de todo hombre. En tiempos en los que nuestras iglesias, por motivos de seguridad, están a menudo cerradas, una capilla siempre abierta, para quien quiera llegase a cualquier hora del día o de la noche, es el signo de los brazos siempre abiertos de Jesús, dispuesto a acoger y a sanar a todo aquel que lo busca. Los adoradores que se suceden día y noche ofrecen un testimonio de fe y de amor hacia la presencia real del Señor en la Eucaristía. Es testimonio que interpela al mundo, atrae a aquellos que están en la búsqueda de Dios y llama la atención a quien está lejos del Señor para que se acerque a Él. La adoración eucarística perpetua es silenciosa, sin interrupción, y en un sentido es personal, que trasciende lo personal para volverse comunitaria, porque crea una fraternidad eucarística de la que todos se saben miembros y viven la fe, cada uno en su intimidad, pero todos formando parte de una sola comunidad de adoradores. Los adoradores reunidos y unidos en torno al Santísimo, que se suceden y coinciden en el tiempo, es la figura de la vid y los sarmientos de las que nos habla el Señor, todos unidos en y a Él,
permaneciendo su amor para dar mucho fruto. La adoración perpetua nos muestra cómo ser iglesia, cómo vivir la comunión de amor en el Señor. Lo que hace única a la adoración perpetua es que el Señor es adorado día y noche. Se elevan plegarias, alabanzas, se rinde honor a su majestad, se da testimonio de amor y de fe en su presencia única, y se repara día y noche ante el Santísimo por todas las blasfemias, los sacrilegios, las profanaciones, las indiferencias que se cometen contra la divinidad y todo lo que es santo. Como diría San Gregorio Nacianceno, noche y día se eleva a Dios un himno de silencio. Por otra parte, la adoración eucarística perpetua es una acción de la Iglesia. Por eso toman parte todos los movimientos. Todas las realidades espirituales y eclesiales están representadas. Todos nos reunimos en torno al sacramento de amor y de unidad. En definitiva, adoración eucarística perpetua es sinónimo de Iglesia siempre abierta y del Señor siempre adorado. Esto es lo esencial y único. La capilla de la adoración perpetua es la puerta abierta al cielo que permanece abierta. Es el faro de luz que orienta el camino en las tinieblas y la noche de la humanidad. Es un oasis de paz y de silencio en medio del aturdimiento y de la intranquilidad del mundo. Queridos oyentes, quien adora la Eucaristía está adorando al Sagrado Corazón de Jesús, a toda su persona centrada en su amor redentor. Adora a ese corazón eternamente abierto que no conoce límites de amor ni de perdón. Su corazón es puerta de ingreso al cielo. Esto es una carta de un sacerdote, Monseñor Pepe, que le ha escrito al Padre Tomás. Esto es en la fiesta de Santo Tomás Apóstol, el 3 de julio de 1993. Le dice: querido Padre Tomás, feliz día de fiesta. Algo muy gracioso me sucedió hace un par de años. Estaba pensando en ello cuando decidí escribirte. Lo que pasó fue que el Padre Martín Luchía y yo fuimos juntos a un retiro espiritual. Como yo tenía un resfriado muy fuerte y no paraba de toser, el Padre Martín me sugirió que tomara un trago de coñac para que me ayudara a dormir. No había llevado despertador y estaba preocupado, ya que si tomaba el trago no iba a poder levantarme a las 3 de la madrugada para mi hora santa con el Señor en el Santísimo Sacramento. El Padre Martín me aseguró que Dios iba a encontrar la forma de despertarme, así que tomé el coñac. ¡Pum! A las 3 oí un fuerte golpe seguido de otros en la puerta. Esperando ver al Padre Luchía, cuando abrí la puerta me quedé muy sorprendido al mirar hacia abajo y ver a un perro en su lugar. El perro había entrado a la casa, subido la escalera, se había puesto de espaldas a la puerta y con la cola la golpeaba hasta que me levanté a abrirla. A la mañana siguiente me enteré de que el perro nunca entraba en esa casa. Estoy sentado aquí pensando para mis adentros. Si Dios puede utilizar a un perro para
llevarme a mi hora santa. ¿No podría usarme a mí, querido Tomás, para acercarte más al Santísimo Sacramento? Quiero seguir escribiéndote, tecleando mi máquina de escribir tan fuerte como el perro golpeaba mi puerta, hasta que por gracia de Dios empieces a hacer una hora santa cada día y tengas adoración perpetua en tu parroquia. Es solo cuestión de fe, fe en que el Santísimo Sacramento es realmente la persona de Jesús, aquí con nosotros, en este mismo lugar y en este mismo momento. Tu tocayo no creyó que Jesús había resucitado. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en sus costados, no creeré, como dice en Juan 20:25. Por esta razón se le llama Tomás el incrédulo. ¿Quién es hoy Tomás el incrédulo? La gente cree en la resurrección, pero ¿saben dónde mora el Señor resucitado? Hoy, Tomás el incrédulo es aquel que no cree que el Santísimo Sacramento es Jesús, nuestro Salvador resucitado, con todo el poder de su resurrección, que derrama gracias abundantes sobre todos aquellos que se acercan a su divina presencia. Muchos dirán que sí, creen en la presencia real, pero la fe es mucho más que una aprobación intelectual. La creencia es inseparable del comportamiento. Si creemos que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento, entonces nos comportamos de acuerdo a nuestra creencia. Vamos a Él, nos acercamos a Él, corremos hacia Él. San Pablo dice, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Si pudieras ver a Jesús en el Santísimo Sacramento, Tomás, ¿no reservarías una hora todos los días para estar con Él? Si pudieras verlo como realmente Él es, ¿no tendrías adoración perpetua en tu parroquia? Sería imposible detenerlo, porque el mundo entero vendría día y noche a verlo y a estar con Él. Imagínate lo que sucedería si Jesús se hiciera visible en el Santísimo Sacramento. Todo el mundo querría tomar el primer vuelo hacia Filipinas para ir a tu parroquia. Y ¿no le diría Jesús a cada uno lo que le dijo al apóstol Tomás? Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Juan 20:29. En el Evangelio de Jesús, Jesús se aparece a Tomás para que pueda creer que Cristo ha resucitado. La maravilla más grande de su amor es que Él no se te aparezca a ti, mi querido amigo. En lugar de eso, Jesús te espera en el Santísimo Sacramento. Él quiere que vayas a Él por la fe para que por toda la eternidad te pueda llamar dichoso. Su amor es demasiado grande para decir, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Debes creer que el Santísimo Sacramento es el mismo que dijo estas palabras a Tomás, el mismo Jesús que atravesó las puertas cerradas y que se presentó en medio de los apóstoles y les dijo, la paz esté con vosotros. Esta es la paz que Jesús quiere que tengas en tus horas santas. La experiencia de esta paz
es mucho mejor que si Jesús te mostrara sus llagas. Sus llagas en el Santísimo Sacramento ya no son horribles, sus llagas son ahora la belleza del paraíso. Estas llagas brillan más gloriosamente que el sol. Estas llagas son fuente de gracia. Jesús quiere darte la plenitud de estas gracias por venir a Él por la fe, pero eso es mucho mejor que Él no te muestre sus llagas visibles como al apóstol Tomás, porque Él quiere derramar sobre ti las gracias invisibles de estas llagas con todo el mérito, toda la gloria, la belleza y el amor salvífico que emanan de ellas. Con cada hora santa que haga, le estás diciendo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Y cada vez Él te dice, dichoso eres, Tomás, porque no has visto y has creído. Fraternalmente tuyo, en su amor eucarístico, Monseñor Pepe. Queridos hermanos, esto que acabamos de leer es una de las cartas de un libro titulado Cartas a un hermano sacerdote. Tiene otro título también el libro, La adoración eucarística, puerta del cielo. Queridos oyentes, para terminar esta parte del programa, les voy a leer algo que realmente es maravilloso. El prisionero del amor. Ven, alma mía, ven y echa una mirada a tu amado Dios, preso en el sagrario por el amor que te tuvo desde toda la eternidad. Él es tu Dios y está prisionero día y noche en espera de tu visita. Es una obra de caridad visitar a un prisionero, tanto más si está preso sin culpa. ¿Y qué decir si además está preso por tu amor? ¿Quién es, pues, el encerrado en esta cárcel de amor, alma mía? Es Jesús, tu amado, Jesús, el Hijo del Dios vivo, Jesús, el Hijo de la Virgen María, Jesús, tu Redentor, tu Padre, tu Maestro, aquel cuya presencia lo incluye todo y en cuya ausencia no hay más que desconsuelos, amarguras y angustias. Alma mía, ¿quién es el que ocupa esta cárcel de amor? Es el poder que lo creó todo, la sabiduría que todo lo sabe y dispensa con medida, la bondad que lo prodigia todo y la misericordia que todo perdona. Es la alegría de los ángeles, el regocijo de los santos, la felicidad de las vírgenes y el deseo de los corazones que saben amar. Es el dulce y buen Jesús. Oh Jesús, gozo de amor del cielo y de la tierra, ¿qué haces encerrado en este sagrario? ¿Por qué te plugo morar en esta cárcel? Alma amada mía, yo estoy en esta cárcel de amor en beneficio de las mismas almas que redimí con mi sangre. Desde esta cárcel derramo mis gracias como desde la fuente de todos los bienes. Toda alma que viene a visitarme, humilde, incontrita, encuentra en mí su vida. Si está muerta, la resucito. Si está manchada de culpas, la lavo con mi sangre. Si está enferma, la sano.
y si está enceguecida, la ilumino. En la tristeza la alegro, en la frialdad la enardezco, en la debilidad la vigorizo y en la fortaleza la confirmo, santificándola. Y tú, alma mía, ¿a qué has venido ante mí? ¿Cuál es tu fin? Oh Jesús, ¿no están todos mis pensamientos y deseos descubiertos ante tus ojos? ¿Es necesario que me preguntes a qué he venido? He venido a visitarte como a mi alegría perfecta y tesoro inseparable, y para responder a tu condición de prisionero voluntario por mi amor. De verlo conversando con una mujer y por añadidura samaritana, cuando le dicen que coma, él responde que tiene un alimento para comer que ellos no conocen y luego explica que ese alimento es hacer la voluntad del Padre. La sed de Cristo es sed de la salvación de las almas. Su hambre es hacer la voluntad del Padre, salvar a toda la humanidad. Jesús, en ese momento concreto del relato, tiene sed de la salvación de aquella vida perdida y a través de ella de todos los habitantes de Sicar. Aquel dame de beber bajo el sol del mediodía en el pozo de Jacob se espeja en otro mediodía cuando se oscura el sol en el Gólgota. Es el tengo sed de la cruz. Decía que el diálogo comienza con el dame de beber, pero culmina con la pregunta de la samaritana. Prende adorando. Hay dos verdades que se tocan y son estas. Dios crea al hombre y lo crea libre, libre de elegir a Dios y reconocerlo como su creador y también como su salvador. Y el hombre alcanza la beatitud dándole gloria, alabando y adorando a Dios. Por tanto, la adoración es un acto libre de quien busca la verdadera dicha en Dios, de quien busca el reposo de su alma ante la presencia de su Dios. Adorar a Dios es una necesidad intrínseca del hombre. No se puede verdaderamente vivir sin adorar a Dios. En la adoración el hombre descubre su verdadera dimensión y descubre que en Dios no existen confines. En la adoración encuentra su reposo y alcanza la paz. Parafraseando a San Agustín, podríamos decir que nuestro corazón, cuando no sea consciente de ello, esa sed es en realidad sed de Dios. Como lo expresa también el salmista, mi alma tiene sed de Dios vivo, que es el Salmo 42 también. Pero, y esta es la buena nueva que nos revela el Señor, también Dios tiene sed del hombre de su salvación. Esto es muy importante, queridos oyentes, que también Dios tiene necesidad de nosotros, porque Él nos creó por amor y Él quiere que nosotros también lo amemos. También Dios tiene sed del hombre y tiene sed de nuestra salvación. No es un caso que el diálogo de Jesucristo con la samaritana comience con «Dame de beber». Ciertamente tendría el Señor sed física, pero para Él había otra más importante que apagar. Por eso también a los discípulos
que habían regresado y estaban extraños son, no encuentra reposo hasta que no descansa en Dios, hasta que no lo encuentra y lo adora. Un abismo llama a otro abismo, dice el salmista en el Salmo 42. Solamente el infinito y eterno amor de Dios puede llenar el vacío existencial que hay en el hombre cuando no conoce ni se ha encontrado con Dios. Voy a volver a repetir esto, queridos oyentes, porque es muy importante. Solamente el infinito y eterno amor de Dios puede llenar el vacío existencial que hay en el hombre cuando no conoce ni se ha encontrado con Dios. Cuando no está Dios en el horizonte de una vida, se vive la angustiosa contradicción entre el haber sido creado con anhelo de eternidad y la realidad de las propias limitaciones, de la fragilidad y lo efímero de esta vida. Todo hombre tiene sed de eternidad, de infinito, de trascendencia, aun la adoración, sed de Dios y sed del hombre. La oración eucarística nos permite recuperar el asombro ante este misterio, volver a descubrirlo en la celebración de cada misa y penetrar más profundamente en él. Toda la vida espiritual de la Iglesia se nutre de la Eucaristía, en la que reconoce su fuente y su cúlmine, su fuente en que todo parte de ella. Sin Eucaristía no hay Iglesia, no hay sacrificio redentor, no hay salvación, no hay más alto que ella, pues su cúlmine es Dios mismo. Hablar de adoración es como hablar de amor. Se puede decir mucho y sin embargo no decir lo esencial. Se trata de lo inefable, donde ya no caben palabras sino vida. A la adoración se la vive como al amor, y al final, como a amar, a adorar se